Cordial saludo. Hoy presentamos cómo la puntuación organiza nuestras ideas, la ortografía da credibilidad y la redacción estructura el tema para que el lector entienda exactamente lo que queremos decir. Por tal motivo, mis compañeras Yaimar Campos, Clara Arisa, Vanessa Peña y quien les habla, Diana Duarte, hemos trabajado en equipo para profundizar sobre signos de puntuación, normas de ortografía y redacción. Tenemos ¿qué son los signos de puntuación? Son marcas gráficas que organizan y estructuran el discurso escrito. Su función principal es representarlas en la escritura las pausas, la entonación, la organización lógica que en la lengua oral se expresan mediante la voz. Cumplen tres funciones. Función sintáctica, organizan la estructura gramatical. Función semántica, influyen directamente en el significado. Función pragmática, ayudan a interpretar la intención comunicativa. Sin puntuación, el texto pierde claridad, coherencia y precisión. Importancia de la puntuación en la comunicación. La puntuación no es un elemento decorativo, es estructural. Un cambio en la ubicación de un signo puede modificar completamente el sentido del mensaje. Ejemplo, vamos a comer niños, a decir, vamos a comer niños. En el primer caso, el significado es incorrecto y alarmante. En el segundo, la coma aclara que se trata de un vocativo. Esto demuestra que la puntuación evita ambigüedades, organiza las ideas, permite interpretar correctamente el mensaje y facilita la comprensión lectora. Origen y evolución histórica. Los primeros sistemas de puntuación aparecen en la antigüedad para facilitar la lectura en voz alta. En la Edad Media, los copistas comenzaron a usar signos para organizar textos religiosos y académicos. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la puntuación se estandarizó progresivamente. En la actualidad, las normas oficiales en español están reguladas por la Real Academia Española. Esta establece criterios para garantizar uniformidad en la escritura. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Yaimar Campos. Signos de puntuación básicos y su función estructural. El punto indica el final de una unidad con sentido completo. Tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. El punto y seguido separa oraciones dentro del mismo párrafo. Punto y aparte separa párrafos y marca un cambio de ideas. El punto y final indica el cierre del texto. La función principal de este tipo de puntos es delimitar ideas completas y estructurar el discurso. Ejemplo, la ortografía es fundamental para la comunicación escrita, pero permite expresar ideas con claridad. Sin puntos, el texto pierde organización y coherencia. La coma. La coma indica una pausa breve dentro de la oración. No siempre representa una pausa respiratoria, sino una estructura sintáctica. Uso principal de la coma enmarca la enumeración, el vocativo, los inicios explicativos y los conectores. En la enumeración, ejemplo sería: compramos libros, cuadernos, lápices y marcadores. Vocativo sería: profesora, tenemos una pregunta. En los inicios explicativos sería, ejemplo, el estudiante que llegó tarde presentó el examen. En los conectores sería: sin embargo, el resultado fue positivo. Un error frecuente que se comete es separar sujeto y predicado incorrectamente. Un ejemplo de una oración incorrecta sería: el estudiante presentó el examen. Correcto sería decir: el estudiante presentó el examen. Punto y coma. Se utiliza para separar oraciones relacionadas entre sí cuando ya contienen comas o cuando la relación es estrecha. Por ejemplo, el proyecto fue complejo, sin embargo, fue positivo. Esto aporta jerarquía intermedia entre la coma y el punto. Los dos puntos introducen enumeraciones, explicaciones, consecuencias y citas textuales. Ejemplo, la redacción académica exige tres elementos: claridad, coherencia y precisión. También se usan antes de citas. El autor firma. La lengua es un sistema dinámico. Muchísimas gracias, compañera. A continuación, el siguiente tema: signos de puntuación y normas de ortografía y redacción. Signos que modulan intención y estilo. Los puntos suspensivos indican interrupción o suspensión del discurso. Se usan también para dejar una idea inconclusa, expresar dudas, generar expectativas, indicar omisión en una cita. Por ejemplo, no estoy segura de que esto sea correcto. Es un ejemplo. Cuando sustituye una palabra omitida en una cita, va entre corchetes, signos de interrogación y exclamación. En español se utilizan signos, aperturas y cierres. En español, si sirven para
formular preguntas directas, expresar emociones, sorpresas o énfasis. Ejemplo, ¿vendrás mañana? ¡Qué excelente trabajo! Son obligatorios ambos signos a diferencia del inglés. Comillas, paréntesis, guión y rayas. Comillas se usan para citas textuales, palabras con sentido especial o irónico, títulos de artículos. Ejemplo, el profesor afirmó, la ortografía es esencial. Paréntesis, introduce información complementaria o aclaratoria. Ejemplo, la REA, fundada en 1713, regula la lengua española. Guión, una palabra compuesta teórica práctico. Raya, se usa en diálogos y para insertar incisos con mayor énfasis. Ejemplo, no es correcto, raya, afirmó el profesor. Repetir la misma idea. Son signos de interrogación y exclamación en los cuales podemos ver ejemplos. Entonces doy el paso a la siguiente compañera con el siguiente punto. Muchas gracias. Perfecto, ahora continuamos con las normas ortográficas y redacción académica. ¿Qué es la ortografía? La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura correcta de una lengua. Incluye uso correcto de letras, acentuación, uso de mayúsculas y escritura de palabras compuestas. Su finalidad es garantizar uniformidad y comunicación y como tal claridad en la comunicación escrita. Ahora vamos con la acentuación. Las palabras se clasifican según la sílaba tónica. ¿Cómo así la sílaba tónica? Agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Ahora vamos a explicar bien esta parte con un ejemplo. Las agudas llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, la letra canción, la palabra canción. Las graves o llanas llevan tilde si no tienen N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra árbol. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Por ejemplo, la palabra académico. Y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Es decir, como las palabras, la palabra que dice dígamelo. Y está la tilde diacrítica, pero entonces diferencia las palabras, o sea, hay palabras que son iguales, pero entonces dependiendo cómo se digan, pues dependiendo como el significado. Entonces, dependiendo del significado llevan tilde, es decir, por ejemplo, la palabra tú, pero hay otras maneras en donde la palabra tú no lleva tilde. Por ejemplo, la palabra él. A veces decir él en otros términos no lleva tilde, como en otras sí lleva tilde. Ahora acabamos pero con el uso frecuente de letras, a veces hay confusiones. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra revelar, que es con B, B grande, B larga, pero también esa palabra la escriben con B pequeña. También está la palabra coser, que se escribe es con S, y a veces la escriben es con C, pero pues está mal escrita con C. Está, por ejemplo, la palabra elegir o ejercer. Entonces se puede escribir de ambas maneras, pero de igual forma a veces hay problemáticas con la G. Entonces se escribe con la G elegir y ejercer con la J. Por ejemplo, la H es muda, pero su ausencia puede cambiar el significado. ¿En qué momentos utilizamos las mayúsculas? Que esto es algo que vamos a explicar. Las mayúsculas se utilizan en nombres propios, también se utilizan en instituciones, adicional se utilizan en inicios de oración y títulos cuando forman parte del nombre oficial, es decir, títulos cuando son oficiales. Ejemplo, Universidad Nacional de Colombia. Entonces, al principio siempre se utiliza una mayúscula, al principio de cada letra, de cada palabra. Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ¿cuáles son las normas que deben cumplir la redacción académica? Entonces, tenemos claridad, o sea, estas son las normas que sí o sí no pueden faltar. Claridad, coherencia, cohesión, precisión léxica y concisión. Claridad es expresar ideas sin ambigüedades. En coherencia, mantener relación lógica entre las ideas. En cohesión, utilizar conectores adecuados. También tenemos la precisión léxica, que la precisión léxica es implementar términos exactos. Y también tenemos la concisión, que la concisión es evitar redundancias, que muchas veces tendemos a ser muy redundantes. Vamos a hablar también de los conectores textuales. ¿Qué pasa con los conectores textuales? Los conectores permiten organizar bien un discurso. Entonces, cositas que se tienen que tener en cuenta para estos conectores textuales. Utilizar aditivos como por ejemplo, además, asimismo, también los causales, que los causales son el porqué, el debido, que son palabritas que tenemos que utilizar. Por ejemplo, las partes que son los consecutivos, que son los consecutivos. Por lo tanto, en consecuencia, también contrastivos, que son los contrastivos, los que utilizamos cuando decimos el sin embargo, no obstante. Y adicional, los conclusivos, que los conclusivos son en síntesis o finalmente, que es cuando ya vamos a aclarar algo de lo que se está hablando, como ahora mismo que voy a hacer yo la conclusión para explicar. Entonces, para la conclusión final que vamos a utilizar, vamos a usar uno de los conectores que pusimos como ejemplo anteriormente, que es en síntesis o finalmente. Se puede pues
notar que el uso correcto de los signos de puntuación, la ortografía y la redacción académica como tal garantiza claridad comunicativa.